Hola, bienvenidos a Recursos Humanos al Día, el espacio donde hablamos de lo que realmente ocurre dentro de las organizaciones. Hablamos en este espacio con honestidad, buscando ser prácticos y con una visión estratégica. Soy Julio Carrillo Valderas y hoy tenemos un episodio especialmente denso por el contenido, pero muy valioso. Vamos a hablar de evaluación de desempeño. Pero no abordaremos este tema de manera teórica, que estamos aprendiendo de alguna manera a memorizar los conceptos. Vamos a intentar ir más allá. Vamos a hablar de cómo construir un plan sólido, cómo definir expectativas reales, cómo establecer las condiciones para que el proceso no se convierta en un conflicto. Muchas veces suele pasar esto. Y cómo estandarizar todo para que funcione hoy y siga funcionando en 5 años. Es importante, es un proceso, darle continuidad es fundamental. Bueno, prepárate, esto se va a poner bastante bueno. Comencemos por abordar el error más común, que es el que se da cuando la evaluación se te sale de las manos. Y partamos precisamente con el mismo ejemplo con el que partió la licenciada Ana en el video que se nos fue expuesto dentro de la plataforma de Tálisis. Esta situación que plantea ella de una empresa con casi 7,000 colaboradores, es decir, muy grande, que decidió implementar una evaluación de desempeño. En resumidas cuentas, invirtieron tiempo, invirtieron presupuesto, reuniones, pagaron consultores. Y al final el resultado, por lo que nos platica la licenciada Ana, pues fue devastador para el clima laboral. ¿Por qué? ¿Por qué salieron tan mal las cosas? Pues no porque la evaluación fuera técnicamente mala. Técnicamente estuvo bien hecha por lo que nos platicó. Aquí el problema radicó en que el instrumento generó en los colaboradores una expectativa enorme que la empresa no pudo cumplir. Es decir, hubo un desfase. Hubo un rompimiento entre lo pretendido y lo que se terminó haciendo. No se hizo nunca lo pretendido. El mensaje que la empresa lanzó, implícito, que no lo dijo abiertamente, pero que ahí estaba, fue evalúate y te recompensaremos. Sin embargo, al final, el mensaje concreto fue evalúate y ya veremos. ¿Por qué? Porque no se pasó a la acción. Esa brecha, ese no pasar a la acción, destruyó la confianza. Este ejemplo que nos puso la licenciada Ana nos enseña algo fundamental. Nos enseña que una evaluación de desempeño no solo se trata de un formulario aplicado a los empleados, contestado por ellos. Se trata de evaluación de desempeño de una promesa implícita de la organización hacia su gente. Y si la empresa no está preparada para cumplir aquello que está implícito en la evaluación de desempeño, pues es mejor no realizar esta evaluación de desempeño. Por eso hoy vamos a hablar de cómo construir ese proceso con solidez, con firmeza, desde la definición del plan hasta la estandarización de criterios. Vayamos pues. Se trata de entender que el plan de evaluación es la base que lo sostiene todo. Antes de aventurarse a lanzar cualquier evaluación, se necesita un plan. Cuando hablamos de un plan, no nos referimos a un calendario con fechas. Nos referimos a un documento estratégico que responda a 4 preguntas esenciales. Número 1, ¿qué vamos a evaluar? Número 2, ¿bajo qué condiciones? ¿Qué criterios? Número 3 y número 4, ¿cómo garantizamos que sea consistente en toda la organización? Estas 4 preguntas corresponden exactamente a los 4 pilares que vamos a desarrollar hoy. La pregunta número 1 que vamos a evaluar son las expectativas de desempeño, condiciones e implicaciones del proceso, es decir, bajo qué condiciones. La tercera pregunta, ¿con qué criterios? Elementos del puesto y estandarización, como la forma en la que se garantizará en qué consiste
el proceso de evaluación de desempeño. Ok, ¿a qué nos referimos con expectativas de desempeño? Básicamente es decirle a la gente lo que uno espera o lo que la empresa, lo que la organización espera de ella. Se trata del pilar más básico y muchas veces, aunque es el más básico, la base de todo es el más ignorado. Se trata de definir con claridad qué esperas de cada colaborador. Pareciera algo obvio, eso es verdad, y sin embargo en la mayoría de las organizaciones los empleados trabajan con una idea vaga de lo que se considera buen desempeño. Nadie se los ha dicho explícitamente. Cuando llega la evaluación, la sorpresa es doble. Se sorprende el evaluado y también se sorprende el evaluador. Ambos están descubriendo algo nuevo. Tristemente, no debiera ser así. Las expectativas de desempeño son los resultados, los comportamientos, las competencias que la organización considera aceptables, buenas o sobresalientes para cada rol. No se trata de aspiraciones, no se trata de una situación o de un elemento romántico, no se trata de deseos, se trata de compromisos concretos y que se puedan medir. ¿Cómo se definen correctamente? Bueno, primero deben ser específicas. No atender bien al cliente interno, sino deben buscar ser alcanzables. Una expectativa imposible no motiva. Una expectativa que no es posible alcanzar frustra. Deben estas expectativas estar comunicadas antes de la evaluación, no durante la evaluación. Si le dices a alguien que se espera de él, qué se espera de él, él mismo y ese mismo día lo evalúas, no estás evaluando su desempeño. Estás sorprendiéndolo con las reglas del juego que de hecho ya terminó. Y eso suena bastante o es bastante injusto. Y aquí conectamos con lo que señalaba el video que nos presentó la licenciada Ana. Mantenerse objetivo es fundamental, sobre todo en lo numérico. Las expectativas numéricas y verificables eliminan la subjetividad. Se trata de un ejercicio objetivo de evaluación de desempeño. Y por lo tanto, al ser objetivo, anulamos el miedo. Cuando un colaborador sabe exactamente qué se le va a medir, puede prepararse, puede enfocarse, puede confiar en el proceso. Pasemos ahora a las condiciones e implicaciones. ¿Cuáles deben ser las reglas del proceso? Se trata entonces de estas condiciones e implicaciones del segundo pilar y que muchas veces se trata del pilar que más conflictos genera cuando se ignora. Las condiciones bajo las cuales se realiza la evaluación y las implicaciones que tendrá para el colaborador es fundamental. Las condiciones incluyen aspectos como quién evalúa, quién lo hará, con qué frecuencia se evaluará, si será confidencial o si será público la información obtenida, si habrá autoevaluación, si la evaluación será entre pares, si la evaluación será o implicará los 360 grados o los abarcará. Cada una de esas decisiones tiene consecuencias en la cultura de la organización. Una evaluación de pares, por ejemplo, puede generar riqueza de información o puede, si no se maneja bien, convertirse en una guerra de percepciones si no está bien diseñada. Pero lo más importante de este segundo pilar no son las condiciones técnicas. Lo más importante en este pilar es la comunicación de las implicaciones. ¿Qué pasará con los resultados? ¿Afectará el salario? ¿Afectará las promociones? ¿Afectará el plan de desarrollo? O también se vale dejar claro, no tendrá ningún efecto concreto. Esta última opción, aunque honesta, también tiene consecuencias, hay que tenerlas presentes. Si los colaboradores de la organización perciben que la evaluación no cambia nada, pues la próxima vez no la tomarán en serio. Se hace como un mero trámite, o se replicará como un mero trámite.
El video que se analizó precisamente con la licenciada Ana lo decía de manera muy clara: no levantes expectativas que no puedas cumplir, pero tampoco escondas las implicaciones reales del proceso. La transparencia en este punto es la diferencia entre una evaluación que fortalece la confianza y una que la destruye. Y es importante informar con claridad, sin exagerar ni minimizar. Asegurémonos de que los líderes y supervisores conozcan esas implicaciones antes que nadie, porque ellos son el primer filtro de credibilidad del proceso. A través de ellos se permea a toda la organización. Pasemos al tercer elemento: elementos del puesto. Es decir, evaluar lo que realmente importa. Este tercer pilar es quizás el más técnico: los elementos del puesto. Y aquí es donde muchas evaluaciones fallan estrepitosamente, porque evalúan a todos igual, con los mismos criterios, sin importar si la persona, no sé, se desempeña como recepcionista, o es ingeniero de producción, o es un gerente comercial. Los elementos del puesto son las responsabilidades, las tareas, las competencias y condiciones específicas que caracterizan a cada rol dentro de la organización. Una evaluación de desempeño rigurosa debe construirse sobre estos elementos, no al margen de ellos. Esto significa que antes de diseñar un instrumento de evaluación se necesita tener claridad sobre tres cosas. Primero, ¿cuáles son las funciones sustantivas del puesto? Es decir, aquellas que hacen que ese puesto cumpla una existencia, tenga un rol específico. Si alguien, por ejemplo, trabaja en logística, su evaluación debe incluir indicadores de entrega a tiempo, exactitud en los inventarios, gestión de proveedores, no su habilidad, por ejemplo, para redactar informes creativos. No va con lo que debe desempeñar en su rol. Segundo, además de las funciones sustantivas del puesto, deben considerarse las competencias requeridas, tanto las competencias técnicas, es decir, lo que el colaborador sabe hacer, como las competencias conductuales, cómo lo hace, cómo lo aplica. Un vendedor puede tener conocimiento perfecto del producto, pero si no tiene habilidades de comunicación, de venta o tolerancia a la frustración, pues su desempeño estará limitado. Tercero, ya llevamos dos. El primero son las funciones sustantivas del puesto. El segundo, las competencias requeridas. Y el tercero, el nivel de autonomía y responsabilidad del puesto. No es lo mismo evaluar a alguien que ejecuta instrumentos o instrucciones específicas que a alguien que toma decisiones estratégicas. Los criterios, los estándares y el peso de cada indicador debe reflejar la diferencia. Recuerda lo que señalaba el análisis que hicimos: una evaluación diseñada para otra organización no sirve para la tuya. Y lo mismo aplica dentro de tu propia empresa. Una evaluación genérica que no considera los elementos del puesto no te está midiendo el desempeño real, te está midiendo el desempeño promedio de nadie en particular. No fue hecha para ti. Pasemos al cuarto elemento, la estandarización. Llegamos a este cuarto pilar y, en mi opinión, el más estratégico de todos: la estandarización. Si las expectativas te dicen qué medir, las condiciones te dicen cómo medir, y los elementos del puesto te dicen qué incluir en la medición. La estandarización te garantiza que esa medición sea consistente, que sea justa y comparable en toda la organización. ¿Qué significa estandarizar una evaluación de desempeño? Significa que, independientemente de quién evalúe, cuándo evalúe o en qué área de la empresa lo haga, los criterios, las escalas y los procedimientos sean siempre los mismos, o al menos dentro del plan. Que un nivel 3 en la escala de desempeño signifique exactamente lo mismo para el supervisor de planta que para el, por ejemplo, gerente de marketing. Si no hay estandarización, la evaluación se convierte en un instrumento de poder más que de desarrollo. El jefe que es exigente evalúa diferente al jefe que es condescendiente. Y eso, pues, al final genera inequidad, genera resentimiento y pérdida total del proceso, de credibilidad en el proceso.
La estandarización implica al menos 4 elementos concretos. Primero, estamos hablando de estandarización, una escala de calificación común y definida. Cada nivel de la escala debe tener una descripción conductual específica. No basta con poner excelente, bueno, regular y deficiente. Hay que decidir qué comportamientos concretos corresponden a cada nivel. Segundo, capacitación a los evaluadores. Un instrumento estandarizado en manos de evaluadores sin formación produce resultados inconsistentes de todas las formas. Los líderes deben entender la escala, conocer los sesgos cognitivos más comunes en la evaluación, como el efecto halo o la tendencia central, y saber cómo evitarlos. Tercero, un proceso de calibración. Esto es especialmente importante en organizaciones grandes. Reunir a los evaluadores para revisar sus calificaciones, identificar discrepancias significativas y alinear criterios antes de que los resultados sean definitivos. Y 4, documentación. Cada evaluación debe dejar evidencia del proceso, es decir, fechas, registro de fechas, criterios aplicados, observaciones del evaluador y firma del evaluado. Sin documentación no hay estandarización posible. Dejando estas cuatro etapas, hablemos ahora de participación, actitud y metas. Es importante tener en cuenta, es decir, el factor humano del proceso. Ninguno de esos 4 pilares que hemos mencionado anteriormente funciona si el factor humano falla. Y aquí regresamos a los aprendizajes del video que se nos presentó para analizar. La participación activa e inclusiva es indispensable. No evalúes solo a ciertas áreas, no excluyas niveles operativos porque son difíciles de evaluar. Normalmente son más amplios, más diversos. Si tu plan de evaluación no cubre a toda la organización, estás creando ciudadanos de primera y de algún modo ciudadanos de segunda dentro de tu empresa. Unos que vale la pena evaluar y otros que no vale la pena evaluar. Esto es una falacia. La actitud con la que presentas el proceso determina la calidad de los datos que obtienes. Es decir, si tus colaboradores sienten que la evaluación es una amenaza, te responderán a la defensiva. Si sienten que es una oportunidad de desarrollo, te responderán con honestidad. La diferencia entre estos dos escenarios es el mensaje que tú, como área de recursos humanos, o que nosotros, como especialistas, elijamos enviar. Y finalmente, vincula el factor humano la evaluación con las nuevas metas del siguiente periodo. Una evaluación que no concluye con un plan de acción es un ejercicio estéril, como para qué hacerlo o para qué haberlo hecho. Cada colaborador debe salir de su evaluación con claridad sobre dónde está y hacia dónde debe crecer. Ese es el propósito real del proceso, no medir el pasado, sino construir el futuro. Ok, hemos recorrido mucho terreno hoy, lo advertí desde el inicio de este podcast, sería algo denso. Empezamos con la historia de lo que una empresa hizo mal, terminamos con los 4 pilares que te permiten hacerlo bien. 1, expectativas claras. 2, condiciones transparentes, criterios ajustados al puesto. 3 y 4, estandarización rigurosa. Más el ingrediente que no puede faltar y que no podemos olvidar, que es el factor humano. La participación real, la actitud positiva y el compromiso con el desarrollo de las personas. Es parte fundamental. Una evaluación del desempeño bien construida no es un gasto de tiempo ni de recursos. Es la inversión más rentable que puede hacer un área de recursos humanos, porque cuando tus colaboradores crecen, también lo hace tu organización. Y cuando tu organización crece desde dentro, desde la gente, ese crecimiento se sostiene, se mantiene a futuro. Si este episodio te fue útil, compártelo. Mándalo a ese colega de recursos humanos que está a punto de lanzar una evaluación sin plan, o compártelo al líder que todavía cree que evaluar es calificar, nada más alejado de la realidad. Bueno, nos leen, nos escuchan y juntos seguimos aprendiendo. No se olviden, soy Julio y esto fue Recursos Humanos al Día. Espero verlos en el próximo episodio.